¿Ven? Bueno, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la clase teórica que tiene como meta para todo el ciclo de Plan 2 un nuevo modelo de desarrollo sustentable con igualdad e inclusión, que es una meta de la propuesta pedagógica de la cátedra, y vamos a ver desde la parte de definición de principios y valores al análisis territorial, que es un poco la fase que ustedes están transitando en Plan 2. Voy a comenzar con algunas consideraciones metodológicas rápidas del trabajo que están haciendo ustedes. ¿Ya vieron FODA, marco problemático, todo? Ah, bueno, buenísimo. Después vamos a ver 4 dimensiones de análisis que desde el punto de vista del ordenamiento urbano son importantes, que son el crecimiento urbano, el acceso al suelo y la vivienda, la accesibilidad y la movilidad urbana y el espacio público y el paisaje. O sea, yo diría que esas 4 dimensiones en Plan 2 no deberían faltar en el análisis, más allá de que el objetivo de Plan 2 es ver un enfoque integral, ¿no? Que agarra las dimensiones, abarca las dimensiones social, económica, urbana, ambiental, pero vamos a ver en particular estas 4 dimensiones, y a mí siempre me gusta ver un caso y no sé si ustedes sabrán, pero bueno, justo tenemos el reciente Plan de Ordenamiento Territorial de La Plata, aprobado por el Consejo Deliberante, eh, que si bien es más de tipo propositivo, eh, hace a la acción regulatoria del territorio, y yo creo que les va a tirar muchas ideas para el diagnóstico. Vamos a ver, del ciclo metodológico de la planificación estratégica, si bien ustedes, no sé si vieron algún otro esquema, eh, la verdad no hay un esquema único, sino que los, los distintos pasos metodológicos se adecúan al territorio y al pensamiento de cada uno, pero después de una fase preparatoria organizativa, para mí siempre hay que definir, esto insisto bastante, desde qué principios y valores uno va a ver el territorio. Porque según esos principios y valores son los que van a determinar después la valoración del diagnóstico, ¿sí? Ahora vamos a ver rápido a qué me refiero con eso. Después viene el análisis situacional, como decía Matus, o algunos lo llaman el diagnóstico, y después ustedes van a estar ahí pisando ya hacia la visión estratégica, ¿no? Más o menos esta etapa es la que ustedes están recorriendo ahora, y después en el momento 2 ya es el desarrollo de las estrategias, del árbol estratégico, los programas, los proyectos y la implementación. En ese sentido, no sé por qué no. ¿Eh? Bueno, en ese sentido voy a hacer un rápido repaso
porque ya lo di en la clase inaugural, de los principios y valores de la cátedra eh, que hay que incorporar desde nuestro punto de vista al desarrollo urbano territorial, ¿no? Primero, esto que para mí es fundamental, o sea, los seres humanos están en el centro de los problemas del desarrollo, ¿sí? Si bien el urbanismo tiene que ver con las cuestiones físicas, obviamente la razón de ser del proceso de planificación son las personas que viven en el territorio y también es muy importante este concepto de integralidad, ¿no? De lo ambiental, lo social, lo cultural, lo político, como parte del problema del territorial con la noción de sustentabilidad, que es lo primero que aparece, incorporar la acción ambiental, ecológica y climática al urbanismo. Esto es relativamente nuevo, pero es uno de los principios rectores, después lo vamos a ver en el ejemplo del Plan de La Plata, la relación equilibrada con la naturaleza, el enfoque de la igualdad y la inclusión, o sea, cómo tratamos de que el territorio, todas las personas puedan acceder a las oportunidades que ofrecen las ciudades y entender a la ciudad como un macrobién público y la producción de una ciudad de derechos, que quiere decir, como dice Abramo, reinterpretar el concepto de derecho a la ciudad por la producción de una ciudad de derechos que no solo tiene que ver con el acceso al hábitat, sino también con la distribución equitativa de la riqueza urbana con este objetivo de reducir las desigualdades. Ahí está. Sigo con algunos principios. Toda ciudad tiene que tener un proyecto colectivo o un plan estratégico en pos del desarrollo urbano y territorial sostenible. Fortalecer el rol del Estado en la producción de las ciudades latinoamericanas. Promover políticas activas de crecimiento urbano y suelo urbanizado. Debatir la manzana, la relación entre lo público y lo privado, la unidad formal, dónde pongo más densidad, menos densidad, qué forma tiene la manzana, etcétera, las densidades, los usos mixtos, revertir la dinámica de la producción de la ciudad informal, que obviamente eso está relacionado con el mercado de suelo, garantizar el acceso a la vivienda adecuada y asequible, asequible desde el punto de vista que los trabajadores y todas las personas con su ingreso puedan acceder a una vivienda digna, promover el espacio público y el paisaje urbano de calidad e impulsar un nuevo paradigma de movilidad que asegure acceder a oportunidades, incorporar la acción ambiental, ecológica y climática, fomentando la resiliencia frente al cambio climático. El cambio climático es una realidad y consideramos que los planes urbanos territoriales ya tienen que incorporar acciones climáticas y pensar nuevas formas de gobernanza y modelo de gestión, es decir, cómo todo esto se gestiona. Nosotros creemos que la herramienta del plan estratégico es una buena herramienta para alcanzar un desarrollo sostenible. Hay nuevos instrumentos que tienen que ver con los planes estratégicos que se traducen en acciones concretas a través de proyectos. Está las acciones indirectas, que es el marco regulatorio, como la ordenanza que les voy a mostrar ahora. La gestión urbana, que tiene que ver con distintas formas de promover el acceso al suelo y la vivienda, y la acción climática. Todo eso son nuevos instrumentos que hacen a un modelo de gestión actual, ¿no? Y bajo la premisa de la participación ciudadana y democrática. Esto solamente se los digo un poco por experiencia y por haber
corregido o tomado exámenes, ustedes tienen en el trabajo práctico el análisis multiescalar, ¿no? O sea, la ciudad y la región es un poco el tema de Plan 2. Eh, y eso implica, obviamente, comprender la complejidad que tiene el territorio y a veces observo que ponen y le dedican tiempo a describir las distintas escalas que tienen el territorio, ¿no? Ustedes van a trabajar en el sector noroeste del partido y tienen que ver la relación que tiene este sector en el Gran La Plata con la región metropolitana, con la provincia de Buenos Aires, con el país y con el mundo, por abarcar la mayor escala, pero no se trata de describir cada una de ellas, o sea, describir o caracterizar el área metropolitana, sino ver las relaciones del sector que a mí me tocó con estas distintas escalas, ¿sí? ¿Para qué? Para ver de esas relaciones qué factor positivo puedo incorporar a mi plan y qué cosa negativa me puede afectar. No sirve de escribir en sí mismo, ¿sí? Ahora lo vamos a ver un poco en la herramienta de la matriz FODA, que justamente lo que hace es analizar los factores positivos y negativos internos con los externos. Y este caso, bueno, es, por ejemplo, desde el punto de vista económico, ¿qué tiene nuestro sector para aportar al Gran La Plata, a toda nuestra región, a la región metropolitana, a la provincia y al país, ¿sí? Después, uno puede abordar el análisis, es aconsejable desde una visión integral, ¿sí? O sea, entender no solo mi sector, sino entender un poco cuál es la configuración territorial de nuestro territorio. Obviamente sabemos que tenemos un casco urbano fundacional que después tuvo una expansión bastante descontrolada que se llama o se podría denominar, según los autores, expansión consolidada, una expansión sin consolidar, una interfase urbana-rural y un cinturón hortícola. Justamente nuestro sector tiene todo eso, ¿sí? Y es parte de la complejidad que tiene este sector, entre otras. Pero también una estrategia podría ser, o complementaria, es abordarla desde lo local o desde lo microlocal y lo barrial, ¿sí? O sea, uno puede tener primero una visión integral, pero después meterse y decir, bueno, a ver qué pasa con Villa Elisa, con Seguí, con El Peligro. Incluso esta estrategia de hacer una sectorización del análisis, lo que permite también es profundizar un poco más en el detalle, entender las lógicas de cada lugar y hacer comparaciones, porque como vamos a ver es un sector con mucha fragmentación y características absolutamente desiguales desde todos los puntos de vista, ¿sí? Entonces, metodológicamente hay como estos tres pasos, ¿no? Primero, poner el foco en la relación de mi sector con las distintas complejidades. Después, tener una visión territorial integral, ¿no? Y bueno, ya entender qué configuraciones tiene mi sector, pero ligado a la característica de todo el partido, y uno podría después profundizar, si tienen tiempo, decir, bueno, me meto en cada uno de los territorios. La matriz FODA, esto es una pregunta de examen porque es una de las herramientas que utilizamos, lo que sirve justamente es para ver los factores internos positivos y negativos, o sea, las fortalezas son positivas y las debilidades negativas, con los factores externos, oportunidades y amenazas, o sea, factores positivos y negativos del entorno. Y lo que vale es entender entre las fortalezas priorizadas, cruzarlas con las oportunidades priorizadas y buscar
estrategias que me permitan maximizar los aspectos positivos y minimizar los negativos, ¿no? O sea, por ejemplo, si cruzo una debilidad con una oportunidad, bueno, tengo que tratar de minimizar mi debilidad y aprovechar la oportunidad, ¿sí? Entonces, la estrategia, acá uno si bien está en la fase de análisis de territorial, ya también empieza a pensar en estrategias de solución a los problemas encontrados en mi territorio y en el exterior del territorio. Este es un ejemplo de una matriz FODA, ¿no? Donde acá ven, se listan, siempre cuando uno hace un análisis territorial como el que están haciendo ustedes, los va a obligar a jerarquizar, priorizar y recortar, porque es imposible abarcar todos, ¿no? Entonces siempre es importante decir, bueno, a ver, de las fortalezas que tengo, porque a lo mejor pueden encontrar 150 fortalezas, bueno, listar las prioritarias, lo mismo las debilidades, y eso les va a permitir pensar estrategias que son potencialidades para el desarrollo, desafíos de revertir este aspecto negativo, esta debilidad, riesgos, porque tengo una amenaza y un factor positivo interno, pero si tengo una amenaza es un riesgo, o limitaciones para el desarrollo porque tengo una debilidad con una amenaza externa, ¿sí? La otra herramienta que utilizamos es el marco problemático. El marco problemático, a diferencia de la matriz FODA, sirve para entender eh, problemas complejos. O sea, hoy los problemas son multicausales, multidimensionales, ¿sí? Entonces permite hacer un análisis en profundidad, buscando primero los que les decía, o sea, siempre hacer un recorte de la realidad, cuál es, en este caso sería el área de intervención, identificar para ustedes cuáles son los conflictos más importantes, los conflictos clave, ¿sí? Y ahí es importante entender el concepto de estratégico, o sea, no son todos los problemas, no podemos comparar que falta un nomenclador en una calle o un basural en una calle con un problema de desempleo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, eso los obliga a priorizar a ustedes, que obviamente eso dependerá también del marco conceptual de cada uno, identificar esos conflictos y analizar las cadenas causales, o sea, preguntarse cuáles son las causas que provocan esos problemas hasta llegar a las raíces de los problemas, porque buscamos de alguna manera explicarlos, ¿sí? Valorizarlos y explicarlos, o sea, por qué suceden y de alguna manera es una narrativa de la complejidad del problema. No solo también esto sirve para analizar las cadenas causales, sino también que permite identificar estrategias, ¿sí? Un poco esto ya creo que lo vieron en plan 1, esto es una cadena causal, ¿no? O sea, de un problema me pregunto cuál es la causa directa y de cada causa directa a la indirecta, así hasta llegar a las causas estructurales y después cuál es el efecto o síntoma que tiene ese problema. El valor que tiene esto es que eh, permite reconocer la complejidad de los problemas. Si nosotros hablamos del problema de la vivienda, es un problema complejo porque el problema de la vivienda no es solo un problema de que me falta el techo físico, sino tiene que ver con el mercado de suelo, tiene que ver con el mercado inmobiliario, tiene que ver con el ingreso de los trabajadores que no les permite comprarse una vivienda en toda su vida. Entonces, hay que analizar toda esa complejidad que tienen los problemas. Y un poco, bueno, se construye así, buscando cuáles son las dimensiones en principio que ustedes van a relacionar
identifican cuáles son los problemas clave de cada dimensión, puede ser uno, pueden ser dos, y después buscar las relaciones entre ellos y las cadenas causales. Este es otro tema que a mí me interesa marcarles, porque ¿qué es el tema de los indicadores? Porque muchas veces se tiende a hacer descripciones eh, adjetivando, calificando, pero no profundizando en cuál es el indicador que me permite medir esa situación, ¿sí? Siempre ese indicador primero tiene que ver con un modelo de ciudad, con esto que les decía, de principios y valores, porque, por ejemplo, el modelo de ciudad sostenible piensa en movilidad sostenible. Movilidad sostenible tiene que ver con determinados valores que jerarquiza, después lo vamos a ver, determinados modos de transporte y ese reparto modal tiene que tener una proporción, una medición para poder hacer un diagnóstico. Entonces, una vez que definimos estos principios, se analizan indicadores que sean objetivamente verificables, que les permita a ustedes tener una medida del estado de la situación actual, en este caso sería del 2025 del área de estudio, y después también ustedes plantearse los indicadores de la situación objetivo, ¿sí? Ahora vamos a ver en algún ejemplo. Este es un buen caso para ver de Salvador Rueda, que es uno de los teóricos del urbanismo ecosistémico, que me parece interesante porque él traduce su enfoque, sus principios y sus valores, ¿no? Que son todos estos principios que están acá, los traduce en indicadores, ¿sí? Y los indicadores son todos estos, ¿sí? Fíjense, desde densidad de vivienda hasta, bueno, la mezcla de uso, el espacio verde por habitante, proximidad a espacios verdes, etcétera. Cada uno tendrá sus indicadores en función de su modelo de desarrollo. Entonces, por ejemplo, indicadores de movilidad sostenible y derechos, modo de desplazamiento de la población, acá lo que plantea es que como objetivo mínimo, que menos del 25 de los viajes por habitante por día tienen que ser en vehículo privado y el deseable sería que sea menos del 15%. Entonces, desde esa visión de la movilidad sostenible, ustedes van a analizar en su área de estudio si los viajes por habitante por día en vehículo privado están en este rango del 15 al 25%. Si me da, como en La Plata, que después lo vamos a ver, más del 41%, o sea, es una situación negativa que ustedes tienen que ponerla en el diagnóstico, si es que están de acuerdo con la movilidad sostenible, y después proponérselo en el plan como meta alcanzar este objetivo. Este es un ejemplo, ustedes pueden, qué sé yo, tener otros principios y valores. Y después viene el tema del análisis de escenarios, que es, o sea, con el análisis situacional yo tengo el escenario de la situación actual y ustedes tienen que tener la imagen futura o una hipótesis de cuál sería el escenario sin intervención. Esto quiere decir, cómo van a evolucionar los problemas si el Estado no hace nada, o sea, si no hay un plan, no hay políticas. Bueno, cómo va a evolucionar en los próximos 5 años, ese sería el escenario tendencial, y el escenario meta sí sería la hipótesis con intervención, con un plan, que es para lo que sirve un plan, ¿no? Un plan reconoce en la fase de análisis situacional los problemas y después se propone los objetivos. Ahora, pasar de esa situación actual a esta situación objetivo meta nos obliga a pensar estrategias, porque uno no pasa de la situación actual a la situación objetivo por arte de magia
sino que uno tiene que poner estrategias, que después pensar estrategias que después en el momento 2 se traducen en proyectos y acciones concretas, ¿sí? Pero digamos que en esta etapa ustedes ya empiezan a ver cuál estrategias les va a permitir pasar de esta situación del escenario actual al objetivo. Este es un trabajo que hicimos en Chacabuco, por ejemplo, que habíamos priorizado estas 8 problemáticas en la situación actual, y entonces nos planteamos, lo pasamos a situación objetivo para el 2030, entonces, bueno, pensamos cuáles son las estrategias que nos permiten pasar de un estado al otro. ¿Estamos? ¿Quieren hacer alguna pregunta respecto del tema de metodológico? Bueno, vamos a ver ahora eh, 4 temas que para mí son importantes. Uno es el crecimiento urbano, porque la mayoría de los problemas de las ciudades de Argentina están asociados a los problemas de crecimiento urbano. Y se reconocen tres patrones. Uno es el crecimiento del suelo urbanizado. ¿Qué quiere decir? Que la mayoría, pero la gran mayoría de las ciudades de nuestro país tienen una alta tasa de crecimiento anual del área urbana construida y una baja tasa de crecimiento anual poblacional. Fíjense, bueno, acá sí ya que no veo. Bueno, acá ven, a nivel país el 3,5% es el crecimiento del área urbana construida contra el 1,2% del crecimiento poblacional. Es decir, que triplica el crecimiento del área urbana a el crecimiento poblacional. En el caso de La Plata es aún un poco más mayor, ¿no? Porque da 4,7 el área urbana construida y 1,4 el poblacional, ¿no? Entonces, esto es uno de los patrones de crecimiento que ocasionan problemas en nuestras ciudades. El otro es el tema de la disminución de la densidad de población. En este gráfico lo que se ve es la relación de la superficie con los habitantes, o sea, el crecimiento del área urbana construida en relación al crecimiento poblacional. Esta curva sería una densidad constante, entonces por arriba son todas las ciudades que disminuyeron la densidad. Y como ven, son todas las ciudades, acá está La Plata, ¿sí? O sea, todas las ciudades están creciendo con baja densidad, entre 40, o sea, las áreas de crecimiento tienen entre 40 y 60 habitantes por hectárea. Eh, con lo cual, este es otro de los problemas. Y otro patrón es el tipo de crecimiento. O sea, uno podría crecer en la ciudad por completamiento, ya sea ocupando lotes vacantes o densificando, ¿sí? Por extensión, que es avanzar sobre terreno no edificado, y el otro tipo de crecimiento es el no continuo, el discontinuo, ¿no? El que aparece no ligado al área urbana. Entonces, en Argentina predomina el 55% del crecimiento por extensión, y La Plata está también en ese rango, 53%. Para peor, La Plata tiene 33% más de discontinuo. Ahora,
El problema en realidad no es, esto tiene que ver muchas veces con cómo construyo la ciudad, si de manera compacta o de manera más difusa, sino que el problema tiene que ver con que lo que produce es dificultades de acceso a las oportunidades de la población. ¿Por qué? Porque en estos gráficos, como ustedes ven, si esto es el centro, ¿sí? Fíjense, a medida que yo me alejo del centro, en este caso el acceso a los servicios públicos va disminuyendo, el acceso al empleo también va disminuyendo. Entonces, este modelo de crecimiento lo que da es una ciudad dispersa y extendida con una periferia que no está urbanizada, o sea, no tiene equipamiento, no tiene infraestructura, no tiene servicios, y lo que determina es problemas de la población para acceder a esas oportunidades y dificultades del Estado para urbanizar, ¿no? Para el financiamiento de la urbanización por mayores costos. Vamos, en todos los casos, hice el esfuerzo de tratar de bajar a qué pasa en nuestra región y en nuestro sector. Este es un trabajo de CIPEC sobre la expansión urbana. Lo que ven, esta es en amarillo, es 2006, 2010 en anaranjado, en 2016 en rojo y los vacíos urbanos. Lo que se ve, digamos, es, bueno, primero que tuvo la región un fuerte crecimiento de más de 3.000 hectáreas en ese periodo y aparece también, bueno, una variación de la densidad más equilibrada aparentemente, tuvo una leve variación, pasó de 32,8 a 32, descendió, según lo que veíamos en el otro estudio, o sea, acá estamos avanzando, ¿no? Hasta 2016. Y respecto de con qué usos está creciendo, que es otro tema que es muy importante, el uso residencial es el que predomina en la expansión urbana con el 97%, pero fíjense este tema, o sea, dentro del uso residencial el 36% son urbanizaciones cerradas. Como vimos el otro día y ahora vamos a ver, también es otro tema importante porque las urbanizaciones cerradas no generan ciudad, o sea, no se integran a la ciudad, sino que es una barrera urbana por una forma por una tipología residencial, ¿no? Y este trabajo que hice haciendo fotolectura para ayornar un poco el análisis con el Google Earth entre 2016 y 2025, ahí marqué en rojo cuáles, comparando las dos fotografías, bueno, cuáles son los sectores de crecimiento, ¿no? ¿Y qué es lo que denota esto? Primero, principales problemáticas. Avance urbano sobre el cinturón productivo. O sea, ese es un gran problema, ¿no? O sea, hay que tratar de contener ese avance del suelo urbano sobre el cinturón productivo. Yo creo que todo este sector y este sector de borde, que es justamente donde se da el crecimiento, son lugares estratégicos donde ustedes tienen que poner la lupa para ver qué decisión toman respecto al desarrollo urbano del sector y también, bueno, la expansión de loteos ilegales o irregulares, que tiene que ver con el problema de acceso al suelo y la tierra, que da lugar a una ocupación extensiva y que tiene impactos negativos en la estructura territorial. Relacionado con esto, o sea, ningún tema de esto se mira en sí mismo, sino que está relacionado. Vamos a ver el tema del acceso al suelo y la vivienda. El problema básico es que en el modelo actual de libre mercado, en este gobierno se está poniendo eje sobre eso, pero ya viene también
con anteriores gobiernos. La vivienda es entendida como un bien de lucro y no como un derecho, si bien está en la Constitución y en muchos planes de desarrollo. Y la vivienda tiene altos costos que la hacen inasequible para los sectores bajos y medios, que son expulsados a las periferias, como ven acá, ¿no? Esto es la región metropolitana. Y los sectores que están bajo pobreza, indigencia, etcétera, la única alternativa que les queda es acceder a través del mercado informal. Estos son los datos. El 32% de los hogares, según el Observatorio Federal Urbano, unos 4 millones de habitantes, tienen déficit habitacional. Hay un déficit cuantitativo de 1.300.000 de hogares, o sea, faltan estas viviendas, y viviendas a mejorar son 2.600.000. Hay otros estudios, como este, por ejemplo, de Di Virgilio, que dice que, tiene otro criterio metodológico, que el 55% de los hogares, o sea, más de la mitad de los hogares, tienen déficit habitacional, son 6.400.000. Es un problema grave, y acá, bueno, ven espacializado en los colores más oscuros donde están los mayores déficits, más hacia el norte, menos hacia el sur, y las áreas metropolitanas sobre todo. Y este es el otro tema también importante, que es el tema de los barrios populares o asentamientos y villas, ¿no? ¿Qué son los barrios populares? Definidos como barrios vulnerables con 8 familias agrupadas o contiguas, donde más de la mitad no tiene título de propiedad del suelo ni acceso regular a al menos 2 o más servicios básicos. En Argentina hay 6.467 barrios populares, 1.237.000 familias. Este es dato de 2023. Obviamente, nuestra provincia es la que más tiene. Obviamente tiene que ver con la escala y la cantidad de habitantes. Ahora vamos a ver qué pasa en nuestro sector. ¿Sí? Eh, Estos datos de barrios populares en nuestro sector, perdón, acá estamos en el Gran La Plata. En el Gran La Plata hay 166 barrios populares, son 33.000 familias, o sea que más o menos son más de 100.000 habitantes. La mayoría vive en asentamientos, ¿sí? Acá ven los, la cantidad de familias mayor en este color anaranjado y menor en amarillo, pero si ven la configuración territorial del partido, la gran mayoría se concentra en el borde. A nosotros nos impacta, digamos, en el sector, sobre todo lo que está acá sobre la 520, ¿no es cierto? O sea, todo lo que es Melchor Romero, ahora lo vamos a ver, tiene mucha concentración de barrios populares, y bueno, se da de manera más dispersa en todo lo que es nuestro sector. Pero bueno, estamos hablando de este tipo de barrios, ¿no? Fíjense las características y las condiciones de vida. Acá sí estamos en el sector, ven los que les decía, o sea, impacta en nuestro sector, tiene 11 delegaciones municipales, ¿sí? Y tiene el 48% de los barrios populares. Pero eso tiene que ver con que, por estadística, acá tomamos, porque no podía discriminar, la totalidad de Melchor Romero y la totalidad de San Carlos, que está acá, ¿sí? Entonces toda esta mancha, fíjense que casi tiene el mismo peso, que todo esto está distribuido acá. Pero bueno, tenemos barrios populares en nuestro sector, la mayoría también son asentamientos, unas 14.000 familias, ¿sí? Fíjense las características, ¿no? Estos barrios, el barrio Las Rosas, Melchor Romero. Bueno, los déficits que tienen, conexión eléctrica, esto sí que no veo ver.
Irregular a la red, el 80 y pico por ciento. Conexión irregular a la red de agua, el 50%, 59%. Desagüe solo a pozo, negro, ciego, u hoyo, 66%. Se cocina con garrafa y se calefacciona eléctrica. Esto es el porcentaje de barrios según la situación que predomina, ¿no? La mayoría, como veíamos, son asentamientos, no tienen título de propiedad, eso es una de las características de los asentamientos, y un poco la década, digamos, donde crecieron casi el 50%, se distribuye entre el 60 y el 90. Como veíamos el otro día en la teórica que dio Abelardo Llosa, apareció a su vez en los 90 el tema de los barrios cerrados, ¿no? Un nuevo problema porque dificulta la integración socioespacial de la ciudad, ¿no? Entonces, a mí me gusta esta definición de Shapira que caracteriza un poco la situación en Argentina y Latinoamérica, que dice, se consolidó un proceso de suburbanización y de configuración de territorios diferenciales, ¿no? Que es la ciudad desigual. La segregación autoinducida de los sectores de altos ingresos en barrios cerrados y la segregación estructural de los sectores pobres en asentamientos y villas. Chicos, atrás, si quieren ir a charlar, si no les molesta, pueden ir afuera. ¿Eh? Porque escucho un murmullo que me distrae. Y entre uno y otro, la consolidación de zonas intermedias entre ricos y pobres, caracterizados por estilos de automatización privatizadora que se estructuran la vida cotidiana tradicional de la ciudad. Y acá vemos en La Plata, ¿no? Más o menos la cantidad de barrios populares, 17,5 kilómetros cuadrados contra 11,9 countries, ¿no? Pero fíjense, así como los barrios se concentran alrededor del casco urbano, los barrios populares, en nuestro sector tenemos una gran cantidad de barrios cerrados o country, y fíjense la configuración que determina, ¿no? O sea, nuestro sector en ese sentido es bastante conflictivo desde el punto de vista de la configuración territorial, porque tenemos estos barrios cerrados que son, digamos, no tienen integración sociourbana, y estos barrios populares que, si bien son abiertos, pero no tienen no se corresponden con un hábitat digno. Entonces, todo eso tenemos que reconocerlo en nuestro sector. ¿Sí? Acá fíjense cómo en nuestro sector, a pesar de considerar todo Romero y todo San Carlos, casi se equipara la cantidad de barrios populares y countries y barrios cerrados, ¿no? Y son estas dos realidades. O sea, la pileta artificial con el salón de usos múltiples, y en el barrio Santana de Citibel la zanja y la calle inundada. ¿Sí? Entonces, si nosotros nos proponemos ir hacia un territorio sustentable y con igualdad e inclusión, bueno, hay que equiparar esas situaciones, ¿no? Y este es el tercer problema que se agrega, que apareció a partir del análisis de la nueva ordenanza de ordenamiento de La Plata, ¿sí? Y que son los barrios loteos y proyectos de loteos que son ilegales, ¿sí? Que son todos estos que están en verde. Fíjense también cómo en nuestro sector hay un montón de esas características de barrios, ¿sí? Son 450, o sea, unas 2.000 hectáreas en total en todo el partido, de las cuales, bueno, a partir de esta nueva ordenanza que le da un tratamiento administrativo, 170 de esos loteos van
a tener un procedimiento para regularizar, pero 280 son directamente denegados, ¿no? Como desarrollo urbanístico. Con lo cual, si hacemos una síntesis, hasta acá tenemos el problema del crecimiento urbano, de un crecimiento extensivo de baja densidad que avanza sobre el sector productivo, porque nuestro sector se caracteriza justamente por el sector rural. Fíjense la importancia que tiene el sector rural el sector rural y cómo todas estas urbanizaciones avanzan sobre este sector, más el tema de los barrios populares, que hay que ver cómo se le mejora la calidad de vida a esos barrios, el tema de los barrios cerrados, que bueno, es una barrera urbana para la integración socioespacial de la ciudad, más el tema de los loteos ilegales o irregulares. Vamos al tema de la movilidad, que obviamente también se relaciona. Acá hay un tema también de posicionamiento, o sea, primero el concepto, el paradigma de accesibilidad y movilidad fue evolucionando. Primero se pensaba solo en transporte, es decir, cómo aumentar la capacidad de las vías para llegar lo más rápido posible y garantizar estacionamientos para todos. Entonces, bajo ese paradigma, no sé, en La Plata, por ejemplo, se destruyeron ramblas arboladas, con espacio natural de valor paisajístico, y se los tiró abajo. ¿Para qué? Para tener mayor cantidad de autos circulando y accediendo lo más rápido posible a los distintos lugares. Después cambia el concepto de movilidad, o sea, el concepto es que lo que se desplaza no son los autos, sino son personas, y se busca el acceso de lo que es el priorizar el peatón, las bicicletas, el transporte público, que se denomina movilidad activa, y después el concepto de accesibilidad, que tiene que ver no solo con priorizar los modos activos de movilidad, sino con acceder a las oportunidades. O sea, con el concepto de proximidad a los equipamientos y servicios urbanos, que tienen que ver con la teoría, por ejemplo, de la ciudad de la proximidad o ciudad de los 15 minutos, ¿no? Entonces el paradigma fue cambiando en este sentido, o sea, el paradigma del anterior, el del que priorizaba el transporte, el auto era la prioridad y ocupaba la mayoría del espacio público. Entonces ahora hay una tendencia a buscar un mayor reparto modal, ¿no? Que sea más equilibrado, y una movilidad sostenible tiene con que priorizar peatones, después ciclistas, después transporte público y último los vehículos particulares. Y este es el concepto de accesibilidad, que es el de la ciudad de los 15 minutos, una ciudad próxima a los equipamientos a pie, en bicicleta o transporte público. O sea, el concepto acá es cómo accedo fácilmente a las oportunidades urbanas. Y otra vuelta que se le da al tema es que a su vez garantizar la sostenibilidad en este sentido. En este gráfico ustedes ven los distintos modos de desplazarse, ¿sí? Desde el peatón hasta el transporte público, los vehículos particulares. Estos globitos negros son las emisiones de gases de efecto invernadero que produce cada medio, y abajo lo que se ve es el lugar que ocupan en la ciudad. Entonces, la tendencia o el objetivo sería utilizar los modos que menos contaminan y que menos ocupan espacio, ¿sí? Por eso el peatón, los ciclistas y el transporte público, si bien el transporte público por ahí emite algo de emisiones de gases de efecto invernadero, pero ocupa menos espacio. El auto eléctrico soluciona el tema de las emisiones,
pero sigue de igual manera ocupando mucho espacio, ¿no? El problema de las emisiones de los gases de efecto invernadero es porque es lo que provoca el cambio climático, que es el calentamiento global, que termina en problemas como las inundaciones o las grandes sequías que estamos viendo todo el tiempo, como el caso de Bahía Blanca recientemente. Y bueno, y lo que se busca es un poco esto, ¿no? Calles más completas con prioridad en el peatón. Esta es una intervención que es el Paseo San Juan en Barcelona, que se hizo un corredor verde, ¿no? Donde, bueno, se le da prioridad al peatón para transitar, pero también para estar en este lugar. Y después está una bicisenda que va por el medio de la avenida, y después hay un lugar para los vehículos, un lugar para motos y lugar para el transporte público, ¿sí? Entonces hay como ese reparto modal más equitativo y con prioridad en el peatón. Estas son las supermanzanas también de Barcelona, que seguramente las vieron en el plan de Cerdá del ensanche de Barcelona, que en la intersección de las calles, en vez de ocuparlo el auto, se gana como espacio público para la ciudad, ¿sí? Estas son todas estrategias de intervención. Y después también aparecen nuevos modos de movilidad eh, que se está ayornando. Lamentablemente, en nuestra región y en nuestro país estamos bastante atrasados, por ahí en los países más desarrollados se ve más, pero bueno, aparece el tema de los autos eléctricos, ya sea autos particulares o transporte públicos, hay híbridos también. Lo ideal es moverse en transporte público, aparece el tema de los, no sé cómo se llama acá, patinetes, le dicen los españoles, monopatín eléctrico o a sangre, digamos. Después aparecen unas nuevas modalidades que es el auto compartido, ¿no? Que tiene que ver con la movilidad conectada también. O sea, de manera digital uno dice, bueno, voy a Buenos Aires y a través de una plataforma puede compartir el viaje con otras personas. ¿Sí? Aparecen, esto bastante en Europa, el alquiler, o sea, los jóvenes sobre todo en vez de comprarse un auto, alquilan o un monopatín, o se alquilan un auto, o una bicicleta eléctrica, o una moto, ¿sí? Y lo otro son los de las bicicletas, ¿sí? Y que puede ser a sangre o eléctricas o asistidas, como se llama. Vamos al caso de La Plata, nosotros tenemos esta zona norte, como área de intervención. En todo el partido, ven, los viajes priorizan 41% los modos motorizados no masivos, que justamente es el que tiene el auto particular, el taxi o la motocicleta. Los modos, los no motorizados, predominan en el casco fundacional. ¿Por qué? Porque hay mayor acceso a los equipamientos, ¿sí? Bueno, los modos motorizados no masivos, que son estos que están acá, el auto, etcétera, bueno, en el sector norte, este y sur, y los modos masivos en el área oeste, ¿sí? Si, si vamos a nuestro sector, que es el sector noroeste, predominan los viajes en modos no masivos. O sea, fíjense, el 53% en nuestro sector lo hace en estos modos, ¿no? En auto particular el 46%. En transporte masivo no motorizado el 13% y en modos masivos el 32%. Entonces, si tenemos esta situación en el sector y nosotros estamos pensando en una movilidad sostenible, lo que tendríamos que hacer es revertir esta situación actual, ¿no? O sea, tratar de que esto que es verde crezca más que el rojo. Ahora, eso tiene que ver con que, bueno, con el modelo de movilidad que cada uno elija, ¿no es cierto? Y nuestra área
tiene que ver con que el 54% de los viajes son no masivos, es el área más crítica de todo el partido. Y tiene que ver con el nivel de ingreso de la población del sector, que un gran porcentaje, el 22,3, tiene dos o más autos, ¿no? O sea, están los sectores de más altos ingresos que también tienen determinadas cuestiones culturales. Y este otro trabajo que refuerza en función de la configuración del casco también, ¿no? En la expansión consolidada, que es esta anaranjada, predomina el auto particular. Bueno, esta tendencia tendría que cambiar. Si uno ve todo el partido y en particular nuestro sector, tendría que crecer más el verde, que es el que mejor nivel alcanza en el casco fundacional, y reducir la movilidad en auto particular. El otro tema, el espacio público y el paisaje. Vamos a definirlo un poco, ¿no? Los espacios abiertos pueden ser públicos o privados, o sea, son no ocupados por construcciones y pueden predominar suelo natural o pavimentado. Y la función principal son ecológicas y social. Ecológica porque tiene que ver con la infiltración, con la retención hídrica, con favorecer la biodiversidad, retienen dióxido de carbono. Y social, el encuentro, el intercambio, la socialización, la recreación, la protesta, etc. Son los espacios abiertos públicos son los más importantes de la ciudad, justamente porque su función ecológica propicia una relación más equilibrada con la naturaleza, que se incorpora a la ciudad a través de los espacios naturales y el verde urbano. Todo un tema para observar, y su función social como espacio democratizador de la ciudadanía. O sea, todos los ciudadanos, ricos y pobres, pueden acceder al espacio público. Por ejemplo, la Plaza San Martín, que recientemente se remodeló, no sé si han tenido la posibilidad de observar, está llena de gente, ¿no? Ahora, y acceden tanto la gente humilde como sectores de mayores ingresos. Y cuando predomina en el espacio público el espacio verde, el solado natural y la vegetación, son los espacios verdes. Si es de espacio público, son los espacios verdes públicos, plazas, corredores. Esto es una foto del bosque. Y un gran problema que tenemos es que el espacio público fue ocupado por el automóvil, como recién veíamos, y uno de los objetivos sería recuperar una parte del espacio público que ha sido ocupado por el automóvil para que las personas vuelvan a apropiarse. Un poco cuando yo era chico, un poco el espacio público, la calle, era un espacio de apropiación social, ¿sí? De reunión familiar, etcétera, de jugar con los amigos de la cuadra, y un poco se convirtió la calle en un lugar de distribución de automóviles, ¿no? Y otra cosa cultural también, hay como una especie de dominio sobre el peatón, ¿no? Es un poco característica de Argentina que si uno como peatón pone el pie en la calle, en realidad el que pasa y no tiene problema en atropellarte es el automóvil, ¿no? No hay respeto. Bueno, y vemos un poco nuestro sector, el que nos toca. Estos indicadores son importantes de tenerlos en cuenta. La ONU dice que el 35% del área total tiene que ser espacio público total, ya sea espacio verde o espacio con predominio de construcción, pero el 35% tiene que ser espacio público. Por ejemplo, no sé, la calle 8 o cualquier centralidad, la calle Cantilo, eh, se la considera espacio público total. Y el espacio público verde por habitante tiene que ser de 9 metros cuadrados por habitante, según la Organización Mundial de la Salud, o 16
metros cuadrados según la ONU, ¿no? Bueno, nosotros tenemos 3 grandes espacios en nuestro sector o que cumplen un rol importante. El Parque Pereira, que si bien no está en nuestro partido, es el que define de alguna manera el límite de nuestra, de todo el Gran La Plata, diría yo, con el área metropolitana, pero tiene una función ambiental y ecológica muy importante. Y como ven, bueno, y después el Parque Ecológico, que está acá, y la República de los Niños. Y después, como ven, hay un sistema bastante anárquico, podríamos decir, de plazas y pequeños parques. No hay muchos parques, en general son plazas, distribuidas de manera no demasiado racional. Vemos rápido acá, ¿no? Cuando uno habla de espacio público, reconoce este espacio como el parque ecológico que sirve, después lo puse también acá en Citibel, ¿no? Porque sirve para los dos, pero es un espacio ya de escala más de todo el sector, ¿no? Es importante reconocer las centralidades, centralidades comerciales y de relación social de los ciudadanos, y bueno, las plazas que están distribuidas en el sector. Esto es Arturo Seguí. A medida que me voy alejando del área centro y de todo el eje del Centenario, bueno, los espacios empiezan a ser como más de menor calidad, ¿no? En el Peligro, ya que es un área rural, fíjense las características de las pequeñas plazas con pastizales altos, digamos, cada vez van perdiendo un poco la calidad. Este es el sector de Gonet, Gorina, Ringuelé Hernández. Obviamente la República de los Niños es uno de los espacios más importantes. Aparecen algunas intervenciones como la recuperación de las canteras, bueno, y algunas centralidades que es importante reconocerlas y valorizar. Melchor Romero, que es muy complejo, que es parte de nuestro territorio, porque, bueno, está sobre la 520, que es un corredor de servicios industriales y logística, pero a su vez tiene la centralidad, bueno, tiene el Hospital de Romero cruzando y como ven tiene muchos asentamientos populares y bueno, y las características de las plazas como veníamos viendo. Esto es Abasto, una localidad también muy pequeña con espacios. Y bueno, la distinta jerarquía o prioridad que se le da a las intervenciones está del espacio público. Esto sería deseable para todas las centralidades urbanas del sector, ¿no? O sea, que ustedes puedan reconocer cuáles son las centralidades y reforzarlas como espacio de apropiación, ¿no? De socialización, como se ve acá, a través, bueno, en este caso de distintas intervenciones. Este es el centro comercial en calle Cantilo, en Citibel. Pero en nuestro sector también tenemos esto, o sea, Melchor Romero, el barrio Las Rosas, acá el espacio público no existe directamente, o sea, no hay vereda, no hay árboles, no hay plazas, no hay nada, o esta plaza de juegos, que en realidad es un terreno baldío que se le enchufaron eh, unos juegos. Eh, y bueno, entonces en nuestro sector convive todo el tiempo estas distintas realidades, esta ciudad desigual, ¿no? De distinta calidad y de distintas posibilidades de accesibilidad a esos. Y para terminar, vamos a ver el caso este de la ordenanza que yo le mandé a los docentes también para que puedan verla con mayor detenimiento. Voy a hacer un pantallazo rápido, más que nada de los problemas identificados en la ordenanza, que fue aprobada ahora por el municipio, por el Consejo Deliberante, para que ustedes vean si esto que dice en la ordenanza lo pueden reconocer en el sector de estudio, ¿no? Dice que hay fragmentación y expansión desordenada, eso lo estuvimos viendo, que hay avance urbano sobre el cinturón productivo y los humedales, ¿no? Nosotros tenemos los humedales por acá arriba
y el sector productivo, frutihortícola por acá. Y este tema, que la ordenanza hace mucho hincapié, creo que en el caso de ustedes es un tema estratégico, ¿no? O sea, pensar el sector haciendo un corte en este sentido, en esa transición entre el bañado, el sector más consolidado y la interfase entre lo urbano, lo periurbano y lo rural. O sea, ese sector es estratégico porque como veíamos hay un avance de la mancha urbana sobre todo este sector. Entonces es un sector importante de estudiar. Crecimiento desmedido de urbanizaciones informales, como veíamos. Fragmentación de los ecosistemas, porque el sistema, los espacios naturales y el ecosistema se empieza también a dividir y a ocupar. Desarrollo urbano desigual, barreras del mercado de suelo, déficit de infraestructura, límites al acceso a una vivienda digna. Esto lo dice la ordenanza y nosotros lo veíamos recién en el estudio que les mostraba. Problemas de cuestiones de gobernanza, de la gestión, o sea, una ordenanza de ordenamiento territorial desactualizada, o sea, 15 años de vigencia, muy importante actualizar el sistema normativo de cada lugar, carencia de instrumentos que faciliten políticas de desarrollo integral y sostenible, hay ordenanzas promulgadas por el Ejecutivo Municipal, pero no convalidadas a nivel provincial. Esto que veíamos, la expansión de lotes ilegales, 450 loteos y proyectos de loteos, 2.000 hectáreas, con una proyección de población de 300.000 habitantes, y todo eso tiene obviamente impactos negativos en la estructura urbana y territorial, por ejemplo, la ocupación extensiva del suelo. Dificultad de acceso a servicios básicos y equipamientos comunitarios, profundización de las desigualdades de acceso a bienes y servicios, falta de regularización dominial y problemas de escrituración de las prioridades, y en definitiva todos esos problemas plantean la necesidad del plan de ordenamiento territorial que promulgó recientemente el Consejo Deliberante. Y todo plan, esto les va a servir más para la etapa que viene, parte, como les decía, desde principios rectores, o sea, desde valores, o sea, qué valores, qué principios, qué conceptos guían el plan, ¿no? En este caso es el plan de ordenamiento de la Municipalidad de La Plata, el derecho al territorio, el acceso al hábitat justo, digamos que todos los ciudadanos puedan acceder, reparto equitativo de costos y beneficios, que sea una distribución equitativa entre los ciudadanos, el interés social del territorio, una gestión democrática y participativa, progresividad y precautoriedad, o sea, que se pueda prevenir a través de la normativa con las acciones, y el concepto de sustentabilidad basada en equidad social, la integralidad ecológica, esto que veíamos cómo integrar la cuestión ecológica al desarrollo urbano, el desarrollo económico en pos de un territorio justo y equilibrado. Los objetivos: favorecer la integración regional, calificar, esto me parece que es un tema muy importante, las áreas que son urbanizables del partido. O sea, ¿qué consolido como parte urbana de la ciudad? Y definir y proteger las áreas no urbanizables. O sea, esa es la tensión que se da en nuestro sector, ¿sí? Entonces, esto es lo que trata de hacer la ordenanza, definir cuáles son las áreas urbanizables y proteger las no urbanizables. Buscar mayor eficiencia en el tránsito y el transporte, promover una gestión ambiental del territorio, o sea, es una ordenanza que incorpora la cuestión ambiental, ecológica, los espacios naturales, garantizar la manutención y salubridad de los sistemas naturales, promover la conservación de los ecosistemas y de los servicios que brindan. Y las directrices o estrategias: una es el fortalecimiento regional, o sea, pensar en todo el desarrollo regional y la conectividad y la accesibilidad
del partido, el ordenamiento del territorio, o sea, cómo ordenarlo a través de definir esto de lo urbano, lo periurbano y lo rural, propiciar la resiliencia ambiental, ecológica y natural, la estructuración territorial, básicamente a través de macrotramas, ¿no? Que en nuestro sector eso se da más como continuidad del sector periférico al casco fundacional. En nuestro sector esas macrotramas se desdibujan. Promover la multicentralidad, o sea que no haya un solo centro, sino más centros, y el fortalecimiento también barrial. Buscar la diversificación productiva y de servicios, optimización de la movilidad y la gestión multimodal. Esto lo voy a pasar rápido porque es parte de la propuesta. Ustedes no están en esta área, en esta etapa, pero bueno, también les puede tirar determinados eh, puntas para el análisis, ¿no? Esta ya es la propuesta, este es el modelo deseado, desde una visión integral. En nuestro sector, digamos, uno lo que ve primero es cómo es un sector atravesado por la estructura de movilidad de escala regional, ¿no? Por la autopista, el Camino Centenario, bueno, acá la Ruta 36 que agarra todo el sector rural productivo, la Ruta 2, o sea, está atravesado por vías de conexión y accesibilidad regional. El tema propone el fortalecimiento de las centralidades y creación de otras. Hay otras centralidades intermedias y hay otras centralidades que ya son más de tipo rural. Respecto del tema de los usos del suelo, bueno, todo el tema acá del bañado, ¿sí? Ese tejido, el anaranjado es el tejido abierto a consolidar, el amarillo es tejido abierto para completamiento, y después está toda esta parte rural intensiva y hay una interfase rural-urbana, que es la que yo digo que hay que mirar, y la 520 como corredor industrial y de logística, ¿no? Fíjense, este es el plano de modelo deseado de lo que llaman ecoforma, la importancia que tiene el sistema natural y ambiental en nuestro territorio, ¿no? Marcado por qué, bueno, por el bañado, por la presencia de estos arroyos. Acá se propone la protección de los bañados, las áreas de escurrimiento de los bañados, la intensidad de estos rojos son áreas con restricciones a la ocupación porque tienen alta peligrosidad, y las que tienen la circunferencia esa celeste son de peligrosidad media. Bueno, lo que les decía, el área rural intensiva y la interfase rural-urbana, que sería esta verde que está acá. O sea, este sector para mí es el estratégico, ¿no? Porque cómo contener el avance de la mancha urbana por esta característica de que más de la mitad de nuestro sector es rural intensiva, ¿no? Y es parte muy importante del sistema productivo de nuestra región. En relación al paisaje, bueno, esto que veíamos acá, este es el ensanche del casco, que nos toca un pedacito. Después está el tejido abierto a consolidar, que es este, ¿no? Donde está Gonet, Citibel y Villariza. El tejido abierto complementario, que es esto. Y esa interfase que le decía rural-urbana, que es esto que está acá, ¿sí? Esto que ven es una propuesta que hay, que ahora la vamos a ver, pero no es parte, o sea, es parte de la propuesta del partido, y toda esta es el área rural. O sea, fíjense, si uno mira nuestra área, bueno, o sea, más de la mitad es área rural de uso productivo, entonces ahí se produce una tensión entre lo urbano y lo periurbano y lo rural. Potenciar las centralidades, plantea, ¿no? Villa Elisa, Citibel, fortalecer Gonet, crear otras nuevas sobre el camino General Belgrano,
y acá proponen un nuevo eje, que es un corredor, se llama de innovación rural urbana, ¿sí? Que son, hay unos enclaves de modernización, la verdad no sé bien cómo se materializan. Bueno, y después como veíamos hay otras centralidades rurales como El Peligro y Colonia Urquiza, y otras centralidades que son intermedias, Romero, Abasto y Seguí, y la 520 como corredor de servicio industrial y logística, y acá hay un corredor agroindustrial que lo cruza. La movilidad, o sea, yo creo que también en nuestro sector la movilidad es determinante porque toda la estructura de movilidad regional de alguna manera fuerte pasa por nuestro sector, ¿no? Desde la autovía 2, la autopista La Plata-Buenos Aires, bueno, después el Camino Centenario, el Camino Belgrano, y bueno, la estructura secundaria y terciaria que cose un poco nuestro sector. Y estos son algunos proyectos estructurantes que lo que más nos afecta a nosotros es una circunvalación que está sobre la 511, una segunda circunvalación a la circunvalación al casco, y después está este proyecto también de que es una vía que utiliza la traza del ferrocarril y después une con la 137 en Los Hornos, ¿sí? Y que tanto el Camino Centenario como esta nueva vía está apoyada por esos enclaves de modernización desde el punto de vista de los usos. Bueno, les dejo, el material este está disponible para que lo vean con mayor profundidad, también si quieren ver la nueva ordenanza, a mí me parece que es interesante. Y les dejo acá algunas preguntas para que ustedes puedan reflexionar en el análisis, ¿no? Primero, ¿desde qué marco conceptual o cuáles son los principios y valores que ustedes van a adoptar para abordar el proceso de planificación que tienen del sector? Em, Entendiendo al desarrollo como un proceso complejo, multiactoral y multidimensional, ¿qué problemáticas, dimensiones y variables van a priorizar? O sea, acuérdense esto, es imposible abarcar todas las problemáticas, entonces en función del modelo, del marco conceptual, ustedes tienen que empezar a priorizar y jerarquizar problemáticas, dimensiones y variables que se puedan medir a través de indicadores. O sea, qué indicadores van a utilizar para poder diagnosticar la situación actual. ¿Sí? Esto que veíamos, ustedes vieron durante todo la teórica, decir, bueno, barrios populares, ¿cuántos barrios populares hay? Barrios cerrados, ¿cuánto hay? ¿Cuánto es el crecimiento de la superficie urbana de la ciudad? ¿Cuánto porcentaje de espacio público hay? ¿Cuánto porcentaje de espacio verde por habitante? Etcétera. Y una vez que están priorizadas las problemáticas estratégicas, o sea, que ustedes reconocen cuáles son los problemas más importantes, ¿qué estrategias van a utilizar o pensar para pasar de la situación actual a la situación objetiva? Esas preguntas se las dejo para pensar. Bueno, hasta acá llegamos. No sé si quieren hacer alguna pregunta. ¿Eh? Si no, bueno, pasan a las comisiones. Bueno, gracias.